Caleb, que ha mostrado una actitud diferente, me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Qué interesante que hay un ejemplo acerca de cómo debe ser nuestra actitud en el servicio. Y lo más importante es que Dios tiene también una actitud frente a nosotros cuando le servimos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos y una vez más, oh Señor, invocamos tu santo nombre. Y te pedimos, oh Señor, de que tú en este día nos hables, que nos respondas, Señor, frente a lo que tú, oh Señor, quieres declararnos. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Y porque, Señor, en este tiempo tú nos esparces, Señor, de tu sabiduría, de tu gracia y de tu infinito amor, oh Señor. Te pedimos, oh Señor, que tú seas ministrándonos y que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les hablaba un poco acerca de lo que decía el pasaje y creo que vamos a tener que ir hasta Deuteronomio, no es Números, creo que es Deuteronomio 14:14 y tampoco es ahí, así que voy a quedarles debiendo este pasaje que dice: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente, que ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Ya, es en Josué capítulo 14, verso 14. Y dice la palabra que usa para siervo, en este caso de Caleb, es la palabra en hebreo ebed, que significa esclavo o jornalero, comprado por dinero o ser asalariado. Ningún siervo era un hombre libre, estaba sujeto a la voluntad y orden de su amo. Con todo, uno podía someterse a su amo por amor y de buena voluntad. Eso es lo que nosotros encontramos con la palabra siervo. El siervo era un esclavo, era una persona que entonces su voluntad estaba dada hacia quien era su amo. Y nosotros encontramos muchos ejemplos a través de la historia de la humanidad. Y podemos verlo a través de la venta de los esclavos que venían del continente africano hacia nuestras tierras. De hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención nos llama mucho la atención es ver gente morena, de tez muy morena, en lugares donde quizás no podían haber vivido. Y es porque los traían a sus ciudades que estaban situadas en los Andes, en nuestra Latinoamérica. Cuando nosotros vamos a Ecuador, encontramos mucha gente afroecuatoriana que ha tenido sus raíces desde aquellos que vinieron en esclavitud. Ellos no estaban sujetos entonces a tener una voz, una protesta, sino que estaban bajo la voluntad de quienes los dominaban. Y nosotros vemos ahora también mucha gente que ha venido esclava desde este continente tan hermoso como es África, pero que ha sido sujeta a esclavitud. Antiguamente existía también esta manera de servicio, la esclavitud. No era algo muy bueno, pues ¿a quién le gustaría estar sometido a la voluntad de otra persona? Sin duda a ninguno de nosotros. Aún hoy en día nosotros tenemos estos conflictos, aunque no vivimos en esclavitud. Nosotros no queremos estar sometidos a ninguna clase de persona, y menos que se nos deje a un lado nuestro criterio o que se deje a un lado nuestro pensamiento. Hoy en día la manera más representativa entonces de poner en claro que estamos en desacuerdo son las protestas, son los momentos en los cuales decimos no estamos bajo un dominio y no estamos bajo esclavitud. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2. Vamos a leer.
Segunda de Crónicas 25, verso 2. Dice la Escritura: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y habla acerca de un rey que fue uno de los reyes de Judá. Y dice que reinó 29 años en Jerusalén. Y encontramos aquí que hay una persona que trata de hacer lo bueno, lo recto, aunque su corazón no sea perfecto. ¿Será posible esto? ¿Será posible que la gente empiece a hacer lo correcto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón? ¿Cómo puede haber algo ahí que pueda decirse es compatible? No puede, no hay. Y realmente muchas veces, aunque estas personas hacían lo que tenían que hacer, los esclavos ponían su mano de obra, su fuerza física, sin embargo, no lo hacían con un corazón perfecto. Cuando habla aquí de un corazón perfecto, tenemos que entender que es un corazón que se agrada en lo que está haciendo. Es un corazón que busca hacer siempre lo recto. Él lo hacía porque tenía que hacerlo. Entonces encontramos que aún no solamente podemos ver en esto en los esclavos que están con grilletes o están amarrados o quizás que están encarcelados, sino que lo vemos que aún en reyes había esta actitud, una actitud que no iba de acuerdo a lo que tenía en su corazón. ¿Cuál será entonces la verdadera actitud de un siervo? ¿Cuál sería entonces la verdadera actitud de un siervo de Dios? Porque estamos hablando en esta mañana acerca de cómo nosotros debemos servir y cuál debe ser la actitud de una persona que sirve. Y una persona que sirve es un servidor, ¿cierto? Es así. Un siervo debe tener un espíritu desinteresado en primer lugar. Hemos visto que esta persona, este rey, esta vez estaba interesado en que sus súbditos pudieran no rebelarse contra él. Y hacía entonces cosas que parecían bien. O quizás quería tener el favor de Dios para poder tener una bendición especial. Y hacía todas las cosas solamente por compromiso o por algo que le tocaba hacer. Entonces un verdadero siervo es una persona que tiene un espíritu desinteresado. No se enfoca en su comodidad, sino que comienza a advertir las necesidades de su alrededor. Para ser un siervo desinteresado, tú tienes que tener un corazón sensible a lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? Probablemente tú ves la necesidad de gente que está pasando hambre, necesidad, y tú vas y les sirves a ellos proveyendo un alimento o llevándole una tarrina o un envase de alimento que ellos necesitan. Esa es una buena actitud y es desinteresada. Pero para que sea desinteresada, debes ver cuál es la necesidad que aflige tu corazón, que mueve tu corazón a hacerlo. Un espíritu desinteresado no sirve para ser halagado o para cumplir sus propias metas. Lo contrario a cumplir o ser halagado es manipular. Si tú lo haces por ser halagado, sin duda alguna vas a ser manipulador de la gente. Yo quiero que la gente haga para que vea a todos los demás lo que es mi servicio. ¿Y sabes qué? Estás actuando de manera errada. Esto es manipulación, no es ministerio. Y aquí entramos nosotros a un término que hoy en esta mañana nosotros vamos a ir observando a través de los diferentes stands o mesas que están aquí alrededor de la iglesia. Y es feria de ministerio, le hemos llamado, o puede ser cualquier otro nombre, una casa abierta, un lugar donde la gente pueda dar a conocer cómo está sirviendo al Señor. Pero la palabra ministerio, como yo les decía hace una semana atrás, viene de un vocablo que tenemos que dividirlo. Mini, ¿verdad? ¿Qué es mini? Pequeño, ¿verdad? Mini, es pequeño, de ahí viene, pequeño. Y
Ministrato es de trato, es decir, de servicio, de servir aún en lo pequeño. No importa lo que hagamos nosotros, siempre debemos considerar que aún para el Señor no es todo lo que nosotros podamos entregarle al Señor, sino que es algo de lo que Él nos ha permitido servir para poder glorificarle a Él en todo tiempo. No se sirve para ser halagado o para cumplir sus propias metas. Eso es manipulación, debes tenerlo claro. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, dice el libro de Filipenses capítulo 2, verso 7. Hace una semana atrás, o 2 semanas atrás, desde este púlpito hablábamos acerca del servicio de Jesús. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esto? Del servicio de Jesús. ¿Cómo era el servicio de Jesús? ¿Buscaba ser halagado? De ninguna forma. ¿Qué hizo el Señor Jesús? En la semana que fue entregado, ¿qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Probablemente esos pies que eran pies de pescadores, porque muchos de ellos eran pescadores, no eran pies muy bien cuidados. No eran pies que podríamos decir, qué rico olor, como huelen, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido a un atracadero, un muelle donde hay pescadores? ¿Has podido oler un poco el aroma de aquel lugar, de los pescados? ¿Es agradable? No, no es un gran aroma. No es algo que te enamore. Entonces imagina esos pies que Jesús tuvo que lavar. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Porque Él declaró a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entendemos nosotros entonces en esta mañana que el estilo del servicio de Jesús es aquel que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Un servicio desinteresado. Él no estaba interesado entonces en los pies de sus discípulos. Él no estaba interesado entonces en que sus discípulos le adoraran, le dijeran, no, yo voy a pelear por ti, voy a sacar mi espada y te voy a librar de todo. Jesús le dijo, guarda tu espada. Porque el servicio que él iba a dar iba contra su propio interés de vida. Él iba rumbo a la cruz del Calvario. Él iba rumbo al lugar donde iban a morir los malhechores, los criminales. A ese lugar iba a ir Jesús, a morir. No iba a morir como un mártir, porque la gente había gritado, crucifíquenlo. Así que no estaba buscando tampoco morir como mártir. No, iba a morir aún a sabiendas de cómo iba a ser tratado o cómo iba a ser calificado. Pero lo hizo por amor a nosotros. Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. El Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló para servir a los hombres pecadores rebeldes, de los cuales tú y yo seremos los primeros, o fuimos los primeros. Podemos medir nuestro corazón de siervos en la manera que respondemos cuando nos tratan como siervos. Y esto es aún más efectivo conocerlo. Voy a repetir de nuevo y quiero que pongas atención a esto. Porque si quieres medir a una persona que tiene corazón de siervo, tienes que ver lo siguiente. Tienes que ver cómo responden cuando los tratan como siervos. Porque es muy fácil decir, yo soy un servidor del Señor. Yo soy una persona que sirve al Señor. Pero tienes que ser como Señor Jesús sirvió. Y cuando te tratan como siervo, entonces ahí vamos a ver cuál es tu corazón de siervo. Sí, pastor, tráteme como un servidor de la casa del Señor. Muy bien, necesitamos limpiar los baños. Un momentito, los baños no. Yo puedo hacer otra cosa.
O es más fácil decir, cuando vamos a hacer limpieza de la iglesia y no venimos todos y decimos, hay que hacer esto, que lo tal lo haga, que cual lo haga, que el de allá lo haga, que tal persona lo haga. Porque es muy fácil decir qué es lo que hay que hacer, pero es más fácil decir que otra persona lo haga. ¿Sabes? Necesitamos tener actitud de siervo, y voy a hacer un breve paréntesis para hacer un anuncio. El día 8 de diciembre, voy a empezar con esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, empezando un nuevo año, o antes de empezar un nuevo año, no toma el tiempo para poder hacer una limpieza en su casa? ¿Cuántos hacen una limpieza en su casa antes del nuevo año? Creo que la mayoría hacemos eso, ¿no? Tratamos de empezar un nuevo año con nuevas cosas, con nuevos bríos. Y nosotros queremos hacer algo muy parecido. Así que el 8 de diciembre estamos convocando a toda la iglesia a que pueda sumarse a esta campaña de limpieza de nuestra iglesia. Y no solamente este lugar, sino también el lugar de aquí y el lugar que tenemos abajo. Entonces tenemos mucho por hacer. Y invitamos a que todos aquellos que tengan un corazón de siervos puedan venir. Vamos a ver ese día cuántos siervos tenemos. 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre, 9 de la mañana. Estamos convocando a que todos podamos venir y tomar un momento de nuestro tiempo para dedicarle a la casa del Señor. Quiero cerrar este paréntesis y seguir con un segundo punto. Un siervo, una persona de siervo, tiene un espíritu de administrador, porque debe saber administrar lo que el Señor le entrega para su servicio. Reconoce la visión de Dios en su vida, confía su vida, sus bienes a su Señor. Lucas capítulo 16, verso 13. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 16, verso 13. Sé que ya hemos leído antes este pasaje y inclusive hemos hecho un mensaje de este pasaje, pero quiero que nos detengamos en el verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando nosotros somos buenos administradores, buenos servidores como administradores, debemos entender entonces que Dios es el dueño de todo. Y por lo tanto nosotros no nos sujetamos a las riquezas, no nos sujetamos a las posesiones, sino que nosotros somos los que administramos esas posesiones y no ellas nos administran a nosotros. Y a veces es así, nos administran el tiempo. No, pastor, no puedo porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer cualquier otra cosa, porque tengo que ir a hacer una compra, por cualquier otra cosa, cuando nos hemos comprometido con un servicio. No te hablo que siempre es así, sino que cuando te has comprometido con un servicio. Y a veces ponemos mil excusas para no tomar la iniciativa del servicio. Y ¿sabes qué? Nosotros podemos caer en esto. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos los administradores del tiempo. En esta iglesia hemos encontrado que el servir al Señor en su reino implica que todo lo que Dios nos ha entregado es del Señor. El presupuesto nunca va a determinar la visión de la iglesia. La visión de la iglesia determina el presupuesto. Cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no les dice, y aquí tienen, 1,000 talentos para que continúen la obra, o 10,000 talentos para que hagan la obra. No, les dijo, vayan y hagan la obra. ¿Quién es el Señor de la obra? Es el Señor Jesucristo. Él es el encargado de proveer. La visión determina el presupuesto. Y eso lo hemos visto en nuestra congregación. Muchas veces los hermanos dicen, ¿y cuál es el presupuesto de la iglesia? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto determinado. Y muchos ministerios de la iglesia no se harían si nosotros nos fijáramos solamente en los ingresos que tiene la iglesia, sino que nosotros tenemos un desafío de proclamar, de evangelizar, y Dios va añadiendo y va añadiendo y va añadiendo.
Al final de cada año nosotros tenemos la costumbre de poder rendir cuentas a toda la iglesia. Y si usted quiere pedir cuentas antes, no hay problema. Desde este lugar podemos nosotros dar cuenta de todo lo que la iglesia recibe y cómo lo distribuye. Y por eso tenemos un cuerpo de administradores dentro de la iglesia. Por eso tenemos un cuerpo de administradores que se encarga de la buena marcha económica de la iglesia. Pero el dinero o la parte económica nunca va a determinar la visión de una iglesia. Jamás. Porque nosotros sabemos en quién confiamos. Y no como dice el título del billete de dólar, ¿verdad? En Dios confiamos. Y es el dinero que está ahí. Sino porque sabemos verdaderamente en quién confiamos. Confiamos en un Dios proveedor. 1 Corintios 4, del 1 al 4. ¿Alguien que me ayude leyendo este pasaje? 1 Corintios 4, del 1 al 4. Sí, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea leal fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo le juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Muy bien. Hay un calificativo. En todo este pasaje que nos habla acerca de los administradores, hay un calificativo que designa a los buenos administradores. ¿Cuál es? ¿Se ha hallado qué cosa? Fiel. Fiel. Tú eres un siervo y el Señor te ha puesto para servir no solamente en tu iglesia. Tú sirves en tu casa. La pregunta es, como administrador o administradora de tu hogar, ¿eres fiel? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Eres fiel con tu esposa sirviéndole a tu esposa? ¿Eres fiel con tu esposo sirviendo a tu esposo también? ¿Eres fiel con tus hijos sirviendo a tus hijos también? ¿Cómo está tu fidelidad en tu casa, en tu hogar? ¿Cómo está tu servicio con tus hijos, con tu esposo, con tu cónyuge? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu servicio para con tu esposa? No, es que yo vengo cansado del trabajo y me tienen que servir. Y tu esposa no hace nada, no te ayuda, no te sirve también en la casa. Es un trabajo, hermano. ¿Y tú no la sirves a ella? ¿Cuántos esposos aquí le han lavado los pies a su esposa? Increíble, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha lavado los pies a tu esposa? ¿Cuántas esposas han lavado los pies a su esposo? ¿Cuántos? ¿Cuántas esposas han lavado los pies a su esposo? Tremendas preguntas que debemos respondernos. ¿Sabes? Cuando somos confrontados con la palabra es actual, es para nuestra vida, es para que la vivamos y seamos verdaderos siervos. Quiero continuar. Si sirves como Jesús, puedes esperar ser criticado. Así que no esperes ser halagado muchas veces, sino ni esperes recibir esas gracias que tú estabas esperando muchas veces. Pero sí, muy probablemente llegues a recibir críticas. Y déjame decirte que con las críticas que vienen con un corazón que va con el ánimo de ofender,
es porque, déjame decirte, esta persona no sirve. Las personas que menos hacen son las que más hablan y más critican con esta actitud. Un siervo decide identificarse con su Señor. Aquel que nos compró como un precio de sangre. El mejor dueño es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos rebelarnos contra Él? Ya que fuimos amados y aceptados por gracia como siervos, no tiene que probar su mérito. Cuando basas tu valor en Cristo, te liberas de las expectativas de otros. Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionarte. Menos vas a necesitar promocionarte. Porque ¿quién es el que te promociona? Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 10, verso 18. ¿Alguien más me puede ayudar leyendo este pasaje? 2 Corintios capítulo 10, verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué hermoso versículo. Así que si quieres ser aprobado por Jesucristo, ¿quién tiene que alabarte? ¿Los hombres? ¿Promocionarte los hombres? No, Jesucristo. Un siervo decide identificarse con su Señor y sabe a quién le sirve. Ahora déjame decirte que Él no cierra su oído a la voz de sus siervos. Déjame decirte que Él no es deudor de nadie. Juan capítulo 13 del 3 al 4 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y empezó a servir. Esa debe ser nuestra manera de ver, el ejemplo de Cristo Jesús. Un siervo cumple el ministerio con oportunidad. Como oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es una oportunidad para demostrar que servimos a un Dios único. Es la oportunidad para ver su gloria manifiesta sobre su obra. Cuando tú sirves al Señor, ves la oportunidad para poder darle gracias a Dios, para poder ver su gloria sobre usted. ¿Sabes? Hace ya casi 7 años, nosotros tuvimos la oportunidad de dedicar este lugar para el servir al Señor. Para nosotros fue un momento de regocijo, de gozo, de alegría. Fue un momento de felicidad, porque muchos de ustedes probablemente solamente llegaron después de que esta iglesia ya se había construido, este templo se había construido. Pero éramos tan poquitos y Dios era tan grande y era el más grande Señor que tenemos y es el dador de todo, que Él proveyó para esto. Y nosotros iniciamos esta obra con $0, con 0 bolivianos. Solamente obedeciendo a la voz de Dios. Y una persona antes de iniciar esta obra, y siempre lo digo, me dijo: pastor, iniciamos el templo. Y yo le dije: pero no hemos empezado a tener un pie para iniciar. Y me dijo: pastor, oremos. Oramos. Y me dijo: usted es un hombre de fe, tiene que creerle al Señor. En 1 año tuvimos el templo construido. ¿Quién proveyó todo? El Señor Todopoderoso. Cuando tuvimos la oportunidad de servir, vimos su gloria. Y cuando tú tengas la oportunidad de servir, verás su gloria. Porque verás la gloria de Dios cuando tú sirves en una población a 30 minutos de distancia de aquí, en Uni. Y verás niños en unas banquitas de madera
pintando y conociendo que hay un Dios soberano, que no es la Pachamama, que no son los dioses hechos por los hombres, que no son los dioses de madera o de yeso o de piedra, sino que hay un Dios poderoso. Y verás la gloria de Dios cuando estos niños se arrodillan y oran al Dios Todopoderoso. Porque verás la gloria de Dios cuando, sirviendo en la escuela dominical, muchos de esos niños ahora ya están jóvenes, están ayudándonos en la multimedia, o están predicando el Evangelio un viernes en la tarde, en el semáforo de la 21, en el semáforo de la 15, y los ves a ellos compartiendo del amor de Dios. Verás la gloria de Dios. Cuando sirves al Señor, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios cuando estás sirviendo en alabanza, cuando estás cantando y ves a la gente adorando al Señor y tú dices: yo soy parte de esto, de que muchos puedan adorar y alabar al Señor. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios cuando las mujeres se afinan, se unen para poder llevar a otras mujeres a que sepan y conozcan una respuesta del amor de Dios en su vida, y ves lágrimas en sus vidas porque Dios está hablando y sanando heridas. Verás la gloria de Dios sirviendo al Señor. Es una oportunidad de ver la gloria de Dios, el servir al Señor. No desprecies la oportunidad de servirle al Señor. Si tú has estado por mucho tiempo solamente escuchando a la voz de Dios, pero no has actuado, no estás interviniendo y solamente vienes cada domingo, te estás perdiendo lo mejor, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Tienes que servir al Señor. Verás la gloria de Dios cuando, como maestro de la academia, puedas ver a esas personas crecer en el Señor y madurar en el Señor. Verás la gloria de Dios cuando muchos de lo que tú has enseñado como maestro puedan crecer más que tú y tener un impacto de ministerio mayor. Verás la gloria de Dios. Sirve al Señor. Es una oportunidad para hacerlo sin temor, sino con satisfacción. Capítulo 100 del libro de Salmos, el verso 2. Salmos 102. Cantad alegres a Dios. Voy a leer desde el verso 1. Habitantes de toda la tierra,